Hola a todos, el día de hoy mi compañera Gillian Abad y mi persona Yesenia Berrío les estaremos hablando acerca del impacto que ha tenido la ciencia y la tecnología en la educación. Comenzamos hablando sobre lo que es ciencia y tecnología a lo largo de la historia, impactando pues directamente en lo que es la educación. Desde la antigüedad el hombre siempre sintió como la necesidad de conocer, de comprender y de transformar la realidad acorde pues a sus necesidades individuales y sociales, por lo que se dio origen a la adquisición de los nuevos conocimientos mediante el proceso de trabajo, de adquisición de nuevos conocimientos y que finalmente emanó lo que hoy se conoce como ciencia, lo que ha venido evolucionando durante siglos para finalmente convertirse pues en una forma específica de la actividad social dirigida a la producción, a la distribución y a la aplicación de los conocimientos pues sobre las leyes objetivas de la naturaleza y de la sociedad. En este estrecho vínculo con la ciencia se encuentra lo que es tecnología. Esta forma una parte integral de su sociosistema que contribuye a conformarlo y es conformada por él. Mucho antes de la revolución digital, la enseñanza se basaba más que todo solo en el uso del lápiz, el papel y decenas de libros que estaban repletos de información, caracterizándose por ser muy opacos y sobre todo estáticos en contenidos, unos elementos que pues fijaban un camino muy definido para los alumnos. A lo largo del siglo XXI, con la expansión de esta revolución digital a todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, la educación está sufriendo pues una progresiva transformación, un proceso en el que se abandona el papel y el lápiz a favor de la pantalla táctil, lo que es el stylus, los teclados, y pues con ello la estática metodología tradicional se dé paso al dinamismo, a la creatividad y a la modularidad. Siguiendo este orden de idea, tenemos que la educación y la transmisión de conocimientos ha sido una de las premisas básicas de la sociedad desde hace más de 2000 años, basándose mucho en lo que eran modelos arcaicos, pero que eran válidos para las necesidades de esa época. Lo que eran los egipcios, los griegos y los romanos contaban con sistemas de transmisión de conocimientos en ese momento y por consiguiente de educación. En aquella época se distinguían dos grandes grupos, lo que eran las enseñanzas teóricas y las enseñanzas prácticas. Aquí las prácticas eran más comunes. Los maestros artesanos enseñaban lo que eran labores y oficios a sus descendientes y a aprendices, los cuales acababan mejorando las técnicas de una forma bastante progresiva en el tiempo. Por otro lado, las teóricas eran menos comunes, pero eran como las más próximas al modelo actual. Muchas personas y grandes personalidades como lo eran Sócrates, Pitágoras o Platón dedicaban gran parte de su tiempo a lo que era la reflexión y las enseñanzas de sus conocimientos a grupos selectos del pueblo. ¿Para qué? Pues para asegurar que su legado permaneciera inmóvil con el progreso histórico de la sociedad humana. Bueno, siglos más tarde, los métodos educativos ya habían avanzado a un nivel superior. Se fundaron entonces las primeras universidades en zonas como Marruecos, Inglaterra, Italia o España, epicentros que eran movimientos socioculturales de la época. Entonces estas hacían un gran énfasis en temáticas como el arte, la ciencia o la historia, áreas que pues eran fundamentales para el progreso de la época. Y así poco a poco el sistema educativo comenzaba pues a tomar forma. No obstante, la educación estandarizada, básica y universal como la conocemos hoy, en día no comenzó a hacerse realidad hasta lo que fue el siglo XIX. Los diferentes movimientos éticos y sociales que habían ocurrido durante los siglos anteriores empezaban a impulsar al ser humano a abrirse esa puerta del conocimiento para empezar a progresar. En España, la reina Isabel II impulsó a la desaparición del analfabetismo entre la población mediante leyes como la ley de Moyano
o la ley Moyano, la cual se consolidaría en ese entonces como una de las más importantes en el ámbito educativo español y que, bueno, esta ley es una ley reguladora de la enseñanza. Ya con el paso de los años, las leyes educativas han continuado sufriendo reformas y adaptaciones acordes a los cambios de cada época, unas modificaciones que también trajeron consigo un cambio en la metodología que nos lleva finalmente a la situación actual. Por consiguiente, el sistema educativo presente es consecuencia de varios siglos de transformación progresiva y exponencial. Actualmente es importante reconocer que debe existir un cambio en las metodologías y en los contenidos que son impartidos pues, a la comunidad académica para que finalmente se logre enfrentar con garantías el gran confuso y disparejo futuro que pues, nos aguarda. La ciencia y la tecnología transforman nuestras vidas. Para explicar esto solo basta decir que nosotros no vivimos como vivían hace 50 años o 100 años nuestros antepasados. Nosotros estamos viviendo en una época donde los avances tecnológicos y los descubrimientos son parte de nuestro día a día. Y por tal motivo la gente debe conocer dichos avances y descubrimientos, no solo como información cultural o como información científica que sirva de material para charlas, sino para entender los fenómenos cotidianos y sobre todo para conocernos como seres humanos que formamos parte del universo. La ciencia y la tecnología han terminado por transformar numerosos asuntos de las sociedades contemporáneas. Son innegables los beneficios que de tal transformación se obtienen, pero también son numerosos los riesgos que han surgido a través de estos. Esta doble condición entonces obliga a que la ciencia y la tecnología deban ser vistas con una actitud más crítica, ya que no siempre son los mismos impactos que se presentan en el mundo desarrollado, entre comillas, que en los países del sur, como lo son Colombia y demás países que pues ya conocemos. La relación ciencia-tecnología en el contexto educativo se ha convertido en un indispensable instrumento de trabajo al promover un nuevo espacio social de interacción y de aprendizaje que les permita pues a los escolares aprender sobre la cooperación y la construcción crítica y compartida del conocimiento mediante el trabajo en grupo. Bueno, bien sabemos que el hombre es un ser de constante búsqueda de la perfección y de lo que es crecimiento conceptual. El hombre siempre está creando, siempre está innovando, hallando alternativas para la práctica, la agilidad y la adquisición de medios y recursos, ya sea como persona, como sociedad, como grupo humano al que pertenece, y lo realiza sobre la naturaleza, el entorno geográfico en el que se encuentre, en el cual se autoconstruye como persona y en los ámbitos de su cultura. Entonces es así como a través del proceso histórico de la humanidad encontramos diversos fenómenos que son generadores de cambio en la cultura, ya sea en el ámbito o sentido de la política, de la economía, del ambiente, etcétera. Es así entonces como el hombre se ha encargado de enlazar los saberes creados en la ciencia, la tecnología y la educación para alcanzar un mismo objetivo, el cual es identificar y solucionar problemas en específico que requieran la unión de la acción en la reflexión. Es por ello que la educación actual debe orientarse hacia la formación de pensamientos para la apropiación y para la respectiva transformación de la cultura en beneficio personal y social respecto al bienestar y la modernización de resultados. En el marco del nuevo orden mundial, los países deberían promover el avance de la tecnología, de la ciencia, para que impacte en la educación a favor de responder a las dinámicas sociales, económicas y políticas que pues trae el día a día, las cuales van enmarcando de forma decisiva la vida de las personas en esta sociedad actual. Bueno, ahora les hablaré sobre ciencia y tecnología
La ciencia surge cuando el hombre busca descubrir y conocer a través de la observación y el razonamiento la estructura de un objeto o de un fenómeno, sus relaciones, sus incidencias en la naturaleza y en la cultura. La ciencia nace cuando el ser humano abandona la concepción mítica sobre la realidad y se enfoca en una visión más objetiva y reflexiva. De hecho, con Galileo se desarrolla la teoría que presupone aceptar como cierto solo aquello que sea empíricamente verificable, a fin de brindarle al ser humano un contacto directo con la realidad, permitirle la determinación de técnicas precisas para analizar los fenómenos naturales y sociales, medirlos con relativa exactitud e introducir elementos de la técnica en el proceso de investigación científica. En cuanto a la tecnología, decimos que son logros sobre la concepción, el diseño y la fabricación de los instrumentos de trabajo tan necesarios para el desarrollo social. Estos instrumentos se pueden expresar en programas de investigación, proyectos específicos, equipos, herramientas, materiales, procedimientos y metodologías en donde se conjugan los saberes interdisciplinariamente. Ha sido necesario establecer la relación entre ciencia, educación y tecnología para explicar que todo lo que implica tecnología en cualquier campo no nos referimos únicamente a los aparatos en sí como prueba de la misma, sino al proceso creador de los mismos, a su experimentación, prueba, divulgación, aplicación, apropiación y mejoramiento constante, en donde cada proceso implica una serie de concepciones transformadoras e innovadoras del docente para lograr en el estudiante aptitudes hacia la investigación, la ciencia y la tecnología. En el proceso de divulgación y apropiación de los procesos tecnológicos, donde los docentes cumplen un papel fundamental, puesto que de ello depende que los futuros técnicos y profesionales comprendan los significados subyacentes de cada tecnología a aplicar, las hagan suyas de manera consciente y las pueda ejecutar a los ambientes adecuados con las respectivas normas de seguridad y ecológica que se demande. Es donde la educación cumple un rol de transmisión de saberes y de desarrollo de habilidades y destrezas en las tecnologías ya creadas. La educación aporta elementos para la investigación y la innovación de los procesos, productos, servicios provenientes de las áreas tecnológicas. Es necesario que los nuevos profesionales tengan claro la aplicación de metodologías para la solución de nuevos problemas que se pueden presentar en el ámbito laboral, puesto que dentro de la complejidad de la sociedad y la dinámica de la vida laboral se presentan restos que brindan las oportunidades para incrementar el saber y mejorar lo existente. El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. La ciencia, la tecnología y la innovación aportan herramientas necesarias para la transformación de la sociedad y de sus estructuras productivas. La explotación racional de los recursos naturales, la alimentación, la educación, tienen gran importancia en los inversores en educación y muy particularmente en educación científica y tecnológica. Viene siendo considerada desde hace décadas como un capítulo prioritario para hacer posible el desarrollo de un país. El sistema educativo debe facilitar la adquisición de esta cultura científica y tecnológica, por lo que se hace necesario ofrecer una enseñanza de las ciencias adecuadas y pertinentes en el tramo etario. De hecho, las universidades son fundamentales para formular una estrategia para la ciencia, la tecnología y la innovación, además de suscitar vocaciones científicas y tecnológicas con las nuevas investigaciones. Estas instituciones deben tener como meta promover el desarrollo de la investigación en los diferentes ámbitos del conocimiento y su transferencia a la sociedad. Vivimos en una sociedad que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo y en la vida cotidiana en general.
Parece difícil comprender el mundo moderno sin entender el papel que las mismas cumplen. La población necesita de una cultura científica y tecnológica para aproximarse y comprender la complejidad y globalidad de la realidad contemporánea, para adquirir habilidades que le permitan desenvolverse en la vida cotidiana y para relacionarse en su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del estudio. La sociedad ha tomado conciencia de la importancia de las ciencias y de su influencia en temas como la salud, los recursos alimenticios y energéticos, la conservación del medio ambiente, el transporte y los medios de comunicación, las condiciones que mejoran la calidad de vida del ser humano, y es necesario que amplios sectores de la población sin distinciones accedan al desafío de la satisfacción de entender el universo en que vivimos y que puedan imaginar y construir colectivamente los mundos posibles. Siguiendo con respecto a la ciencia y la tecnología en Colombia, en el marco del nuevo orden mundial, los países deben promover el avance de la tecnología y de la ciencia con el fin de responder a las dinámicas sociales, económicas y políticas que trae cada día, las cuales van marcando de forma decisiva la vida de las personas en las nuevas sociedades, especialmente en su educación. La Constitución Política de Colombia introduce en su artículo la promoción de estos avances en los distintos campos, con el fin de generar progreso y desarrollo, y con ellos el mejoramiento de las condiciones de vida en la sociedad. Y a pesar del crecimiento que ha tenido la innovación en Colombia, reflejado entre otras en el aumento de solicitudes de registro de patentes de invención, los cuales según estadísticas del Superintendencia de Industria y Comercio aumentaron de 168 en 2006 a 595 en 2017. Algunas universidades y empresas todavía no cuentan con las herramientas y mecanismos necesarios para comercializar ese potencial tecnológico. De hecho, en la mayoría tampoco existe una política de incentivos que fomente la generación de nuevas capacidades o resultados de investigación. Diversos estudios realizados al sector innovador colombiano han evidenciado que es necesaria una mayor inversión nacional para salir del estancamiento y la lentitud en los procesos de gestión del conocimiento con la que se encuentra Colombia. El crecimiento y fortalecimiento de las capacidades requiere de un esfuerzo mayor mancomunado entre entidades de estados y universidades, de tal manera que podamos como nación ir de la mano al ritmo comercial global e intensificar esfuerzos para proyectar económicamente sus desarrollos, lo cual a su vez permitirá obtener mayor retorno de la inversión. Bien, ahora pasamos a lo que es ciencia y tecnología en la educación en Colombia específicamente. Acá en la década de los 90 el gobierno se encargó de promulgar un acto especial para la innovación tecnológica y científica, por lo que se implementaron varios proyectos que fuesen en pro de avanzar en estos ámbitos. Es así entonces como ellos impulsaron proyectos como la Avanzada Nacional, la Iniciativa de Investigación Creativa, la Ley de Ciencia e Innovación de Tecnología y el Plan para la Innovación Tecnológica y Científica. A esto se le suma el valor que la población colombiana le da a la educación, a los esfuerzos que le da el Estado de ampliar cobertura en los niveles básico y superior y el impulso del uso de la ciencia y la tecnología de información y comunicación pues en la educación. De esta manera el Ministerio de Educación y Desarrollo de Recursos Humanos supervisa la adopción de las TIC, un proceso que se ha dado en varias fases. Este decidido impulso a una educación que pone en el centro de la competitividad a las personas, el apoyo económico a la investigación en ciencia y tecnología, así como la cultura de la información, han generado conciencia en toda la ciudadanía colombiana y en el Estado acerca de su gran importancia y de la prioridad que se les debe dar y de su relación con los avances económicos y sociales.
Entonces, es así como los objetivos y las directrices planteadas en el programa de las TIC, como mencioné anteriormente, para educación. Según los niveles educativos se enfatizan primero en la educación básica y en la educación superior. Ahora mismo aquí en la educación básica podemos decir que primero está el desarrollo de contenidos educativos de alta calidad para establecer y para promover las TIC en base a los sistemas de enseñanza y de aprendizaje. Como segundo está la innovación y la distribución de los programas de formación de docentes y de prácticas escolares. Y como tercero está el mejoramiento continuo de la infraestructura de la tecnología y de los sistemas de información para cumplir con los desafíos de una sociedad basada en el conocimiento. En la educación superior tenemos primero construcción de un ambiente apropiado para el uso de las TIC. Segundo, generación de métodos de educación a través de las TIC que aprovechen las características de la ubicuidad. Tercero, que el uso de las TIC en pro de una interacción académica eficiente para mantener una infraestructura adecuada, una organización acorde con las necesidades y una producción continua de contenidos. Según el sistema coreano, y para el caso de la educación a lo largo de la vida, se debe mejorar principalmente en funcionamiento, política y organización. Especialmente se llevan a cabo acciones en acceso a los sistemas de información compartida, creación de ambientes para la educación que propicien continuamente las competencias y capacidades del recurso humano y mejoramiento de las habilidades individuales para la resolución de problemas, utilizando las características del aprendizaje basado en la evaluación y el análisis de cada aprendiz. Agradecemos por su atención.